Y mientras Obama anunciaba en Washington la reapertura de embajadas, la televisora estatal de Cuba hizo pública una carta que envió el líder del régimen cubano, Raúl Castro, al mandatario estadounidense. En la misiva, Castro confirma la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos y advierte que entre las partes debe haber respeto y cooperación mutua. Así leía un presentador de la televisión cubana la carta de Castro. Estas relaciones deberán cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía, el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, económico, social y cultural sin injerencia de ninguna forma, y la igualdad soberana y la reciprocidad que constituyen principios irrenunciables del derecho internacional. El gobierno de Cuba reitera la disposición a mantener un diálogo respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos y a desarrollar relaciones de convivencia civilizada, basadas en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de beneficio mutuo. Cuba continuará enfrascada en el proceso de actualización de su modelo económico y social para construir un socialismo próspero y sostenible, avanzar en el desarrollo del país y consolidar los logros de la revolución. A esta hora saludamos en nuestros estudios de Nueva York a José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos en los primeros 4 años de la administración Obama. Muy buenas tardes, señor Fernández. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes. En el anuncio que hace el presidente Barack Obama y por su parte John Kerry hablan respecto al respeto a los derechos humanos que debe implementar el régimen castrista en la isla. Sin embargo, no habían hecho una petición, o por lo menos no ha dado resultados una petición en concreto, debido justamente a que la violencia en contra de la oposición se ha incrementado en los últimos 6 meses. Para algunos, esta es una decisión histórica, benéfica para la isla. Para otros, es como si el régimen de Castro estuviera respaldado por el gobierno del presidente Barack Obama, como si Obama hubiera legitimado una dictadura, un sistema de violación de derechos humanos. ¿Es así? Yo creo que los sondeos, por lo menos en Estados Unidos, dejan claramente que el pueblo americano entiende que esto no se trata de promover, que se trata de promover los derechos humanos en Cuba, que se trata no de aprobar lo que está haciendo el gobierno cubano, sino que buscar un instrumento más para que el pueblo norteamericano y el gobierno norteamericano pueda tener relaciones directamente con la sociedad civil en Cuba. No se trata de aprobar nada, se trata de buscar la manera de conversar, de poder hablar, de poder discutir temas importantes, no solamente con el gobierno, pero aún más importante, hablar con el pueblo cubano y tener diplomáticos en Cuba, poder viajar a través de Cuba, poder reunirse con la sociedad civil en Cuba, le va a permitir a los cubanos a saber mucho más de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el resto del mundo, y darse cuenta que al fin y al cabo lo que se necesita en Cuba es tener derechos humanos y tener la posibilidad de elegir sus mandatarios como se hace en gran parte del mundo. Señor Fernández, por su experiencia diplomática, ¿por qué después de estos 6 meses se anuncia la reapertura formal de las embajadas? ¿Cómo se adelanta un proceso de diálogo cuando Obama, por ejemplo, tiene a la oposición en su país, a los republicanos, encima, diciéndole que no lo haga, y en un momento como este ya parece haber fecha, 20 de julio, también en medio de una campaña presidencial que ha iniciado en los Estados Unidos? Bueno, lo que está claro es que el tema de apertura de relaciones con Cuba, de buscar un acceso directo al pueblo cubano por parte de Estados Unidos, va a ser un tema en la campaña. Parte de lo que se va a discutir en la campaña que viene el año que viene en Estados Unidos es cuáles deberían ser las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hoy en día hay un grupo bipartidista, tanto de republicanos como de demócratas, que están de acuerdo en abrir aún más las relaciones con Cuba, permitir que los norteamericanos puedan viajar a Cuba, permitir que los negocios, que las compañías americanas puedan hacer negocios en Cuba. Hay otro grupo que dice que no. Bueno, y esto es parte de lo que, para eso son las elecciones, para eso se va a discutir este tema, y yo creo que en los próximos, yo diría unos meses, en el Senado norteamericano se va a discutir, por ejemplo, el nombramiento de un embajador, qué tipo de fondeo, qué tipo de aportes económicos se le puede dar a esa embajada en Cuba. Y entonces eso va a ser un tema que
que no va a seguir en las pantallas. Eso es un tema que no se ha terminado con la apertura de la embajada en La Habana. Señor Fernández, ahora le pregunta a Diana Castañeda desde la Casa Blanca en Washington. Hay dos temas que ahora tienen que pasar por la aprobación del Congreso, el nombramiento del embajador de Estados Unidos en La Habana y también el presupuesto que va a tener esta embajada para su operación. ¿Usted considera que la oposición va a dificultar la aprobación de estos dos aspectos en el Congreso? Bueno, claramente lo han dicho. Hay varios senadores que ya han anunciado que ellos no están dispuestos a aprobar un embajador y que no están dispuestos a dar los fondos necesarios para hacer cosas básicas como, por ejemplo, remodelar una embajada, remodelar un edificio en La Habana que no se ha arreglado en los últimos 50 años. Entonces eso va a ser un tema de discusión y por eso dije antes que esto es un tema que va a continuar en la pantalla, es un tema que va a seguir hablándose y yo creo personalmente que es un tema que no se va a poder terminar de discutir hasta las próximas elecciones, porque yo sí creo que va a ser un tema va a ser parte del debate entre los demócratas y posiblemente los republicanos. Quisiera preguntarle, en su experiencia como ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos en los primeros 4 años de la administración de Obama, ¿cuál es el proceso que viene para levantar el embargo económico, para que el Congreso tome las medidas necesarias y lleguen a este punto, ya que el presidente Obama ha hecho mención al respecto? Bueno, un tema que es muy importante tener en cuenta es que el presidente Obama no tiene libre potestad para poder abrir relaciones con Cuba al 100%. Parte del embargo, parte del bloqueo del embargo americano a Cuba está en la legislación americana. Es un tema que lo aprobó el Congreso durante los años a finales del siglo pasado y es un tema que para poderlo modificar se va a requerir, o modificar o eliminar totalmente, se va a requerir la aprobación del Congreso. Entonces el presidente Obama hasta cierto punto ha hecho todo lo que puede para relajar ese embargo, pero todavía hay mucho que hacer y eso lo va a tener que hacer el Congreso, porque hoy en día la gran parte de negocios de compañías americanas no pueden ir a Cuba y para poder hacerlo van a tener que cambiar la ley. Pues queremos agradecerle este contacto, señor José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, quien ha estado con nosotros desde nuestros estudios en Nueva York. Muy amable por haber estado a esta hora con NTN 24. Gracias. También quiero agradecer a Diana Castañeda, nuestra corresponsal en la Casa Blanca, siguiendo minuto a minuto este anuncio histórico, restablecimiento de embajadas entre Estados Unidos y Cuba.